Bueno, quiero dar las gracias a Carlos Berzaín y al Instituto por invitarme a este importante panel para, primero que todo, aprender. He aprendido de las palabras del embajador. No soy un experto en Rusia, me fascina la literatura rusa, soy un curioso de la historia de Rusia y sé un poco de las relaciones entre Cuba y Rusia y el régimen comunista de Cuba y la Unión Soviética a través del tiempo. Quiero comenzar con la alianza actual entre el régimen castrista y la Rusia de Putin y después hablar un poco de los antecedentes, porque creo que esa es la manera mejor de acercarnos al tema este. Yo creo que la relación actual entre Rusia y Cuba está marcada por un acuerdo muy importante, que es el acuerdo de cooperación del 2014 con el Consejo de Seguridad de Rusia y el antiguo Consejo de Seguridad que armó Alejandro Castro Espín. Alejandro Castro Espín viajó, Yana, creo que fueron una cuestión de 2 o 3 veces dentro de un periodo de 2 años, viajó a Rusia para consolidar una alianza entre los dos países. Más que una alianza, una integración entre los servicios de inteligencia de ambos países. Y tenemos que también ver que este acercamiento entre Raúl Castro, Alejandro Castro y Rusia tuvo otro momento de gran simetría, de gran integración, que fue la guerra en Siria. La guerra en Siria ha sido clave para el pensamiento de Putin, ha sido clave en la geopolítica rusa y fue uno de los lugares donde se consolidó esa alianza entre los nuevos gobernantes rusos bajo Putin y el régimen castrista. Estoy convencido que es verdad que enviaron pilotos y otros técnicos cubanos a participar en la guerra en Siria contra los rebeldes, junto con la coalición de Irán, de Hezbollah, de Rusia, que acabó aplastando la revolución siria. En junio del 2022, Putin firmó una ley para aplazar el pago de la deuda cubana. Rusia es el principal país que le ha hecho donaciones al castrismo y el que más deuda le ha condonado. Hasta ahora, Rusia le ha otorgado al régimen castrista préstamos de exportación de cerca de 2.300 miles de millones. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia ha incrementado la exportación de petróleo a Cuba. Cuba ha recibido al menos 322 millones de dólares en petróleo ruso. En el 2021, Rusia fue el principal emisor de turistas a Cuba. En septiembre del 2022, la dictadura castrista anunció que las tarjetas rusas MIR del Banco Central de Rusia comenzarán a usarse en Cuba antes del fin de año. Y aquí tengo muchos más datos del apoyo económico de Rusia a ese régimen, pero también hablaremos del respaldo del régimen castrista a la agresión rusa contra Ucrania. En febrero del 2022, el régimen castrista votó en contra del debate urgente sobre Ucrania en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En octubre del 2022, el régimen castrista se abstuvo, como mencionó el embajador, de condenar la anexión de territorios en Ucrania. En septiembre del 2022, el régimen castrista votó en contra de que el presidente Zelensky hablara por video ante la Asamblea General. Y se inauguró un monumento de más de $330.000 dedicado a Fidel Castro por la Sociedad Histórica Militar Rusa. Yo creo que otro elemento clave que hay que tomar en consideración es que en un hecho que se ha intentado esconder en una gaveta, pero es una realidad, los ataques con energía dirigida contra diplomáticos americanos y canadienses en La Habana, que comienzan aparentemente en el 2016, finales del 2016, y se extienden por casi 2 años. Este tipo de tecnología, este tipo de operación que se dio en otros puntos alrededor del mundo aparte de Cuba, tiene todas las señales de ser la primera ola del reto de Putin al orden internacional encabezado por Estados Unidos. Y no podemos descuidar, no podemos pasar de vista que una vez que comenzó el escándalo por estos ataques de energía dirigida, Alejandro Castro Espín ha desaparecido de la luz pública. Creo que lo que ocurrió con estos ataques de energía dirigida es también un resultado, es mi opinión, de esta alianza, esta integración entre los servicios de inteligencia de Rusia y del régimen comunista en Cuba. Yo creo que es importante también destacar lo siguiente. Esta no solamente es una alianza coyuntural, es una alianza histórica y es una alianza ideológica. Estoy convencido de que la relación de la Unión Soviética con el régimen que actualmente impera en Cuba comenzó antes de 1959. Creo que hay un libro muy interesante que se llama El Soviet Caribeño que aporta bastantes datos sobre esto. Pero además de la visita o para la participación de Raúl Castro en el Congreso de Juventudes Comunistas
en Europa del Este, también tenemos el aparato completo internacional que comienza a apoyar al castrismo desde el principio. Estos individuos que eran parte de la inteligencia soviética, que trabajaban en diferentes frentes al servicio de la Unión Soviética, como era Bayo, el español, en México, como era Antonio Daoud, que lo traen a Cuba para asesorar a la guerrilla en la Sierra Maestra, por lo menos un cargamento de armas que se compró en la República Checa. Todo eso obedece a un patrón, un plan de apoyo al régimen por parte de la KGB. Y también hay que entender que cuando triunfa el castrismo en el 59, era poco después de la invasión rusa a Hungría, en el 56, que había manchado terriblemente, irreversiblemente la imagen de la Unión Soviética ante la izquierda moderada de Europa. Y el castrismo le trae al comunismo internacional nuevos bríos y una nueva imagen. Pero no podemos perder de vista que el liderazgo castrista, Guevara, los Castro, estaban en contra del proceso de democratización de Khrushchev, estaban en contra de la revelación de Khrushchev sobre los crímenes cometidos por Stalin. Y si leemos de cerca lo transcurrido en esa crisis de los misiles, vemos que el régimen castrista está haciendo todo lo posible por radicalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos. Según un documento revelado recientemente, Khrushchev le estaba recomendando paciencia y entendimiento con los americanos al liderazgo castrocomunista, y ellos Raúl Castro por lo menos, estaban insistiendo en la necesidad del enfrentamiento con Estados Unidos. ¿Qué quiero decir por esto? Creo que esto nos indica una alianza ideológica que ha trascendido la caída de la Unión Soviética. Creo que sea el nacionalismo rojo o el nacionalismo blanco, ambos nacionalismos rusos son imperialistas, son expansionistas. Creo que estamos ante un reto al orden mundial que Estados Unidos y Europa han intentado montar desde después de la Segunda Guerra Mundial por parte de Putin. Creo que uno de los grupos que asesora a Putin, ciertamente Dugin, tiene toda una ideología de lograr un frente amplio antiimperialista que esté más allá de las ideologías particulares. Creo que en Siria comenzaron a armar ese aparato. Y creo que cuando vemos estos pasos dados por el régimen en apoyo a Rusia, de nuevo, no es una alianza coyuntural, es una alianza histórica, es una alianza ideológica en contra de los Estados Unidos. Y creo que si a eso sumamos lo que ocurrió con los ataques de energía dirigida, esta relación es aún más peligrosa. Así que creo que ningún análisis de la realidad cubana debe descuidar la integración a nivel estratégico y táctico en diferentes frentes operacionales entre este liderazgo ruso, encabezado por Putin, y el régimen que existe en Cuba. Muchas gracias.